Hoy, con especial énfasis, mandamos un saludo a todos los que nos ven por las redes estas de internet. www.canal22.org.mx. Recuerden, desde temprano estamos con la pregunta de hoy. Si alguien a quien quieres está leyendo un libro y te dice que es estupendo, ¿qué tan probable es que lo leas? El vínculo entre la creencia y el querer, ¿no? José Durán dice, lo leería y al comentarlo después con ella recorreríamos juntos las páginas emocionalmente. Ale Sánchez dice, no creo, basado en el afecto no, basado en afinidades probablemente sí. Sí, te digo que es chistoso eso, ¿no? Depende del autor, muy probable, etcétera. Grandes respuestas. Carlos Jiménez, mis amigas a quienes aprecio mucho son excelentes lectoras. Por supuesto que sus recomendaciones son muy importantes para mí. Silvia René dice 90%, pum. Así. Muy bien. Mira, hablando de Juan Rulfo, Roberto Rojas dice, depende del autor, no por mucho que quiera una persona leería lo que a ella le gusta. Si está leyendo Volar sobre el pantano o cualquier otro título de ese autor, yo más bien orientaría a esa persona para que no se impresione con cosas sin valor y le recomendaría para empezar algo ligero, como Juan Rulfo, dice Roberto Rojas Macedo. Bueno, ligerito. Para una tarde. Muy bien. Bueno, para seguir con el mundo clásico, Marcela Rosales nos pregunta así, tal cual. ¿Heródoto o Tucídides? Como si fuera así como si fuera o uno u otro. Como si fuera pizza o espagueti. Cruz. Pizza o espagueti. Bueno, pues pizza y espagueti, ¿no? Claro. Heródoto y Tucídides. Hay que elegir a los dos son muy interesantes por razones distintas, porque sí son muy diferentes y eso es muy, muy interesante. Heródoto, como ustedes saben, pues es considerado el primer historiador. La palabra historia significa investigación. Si uno abre su libro va a ver que comienza diciendo, aquí presento mis investigaciones sobre tal asunto. Es decir, eso es una historia, una investigación, era la palabra griega para historia, investigación. Es el primer autor también que dedica una obra de grandes proporciones a un tema. Entonces no solamente es el primer historiador, sino es también como el primer ensayista en prosa, ¿no? Claro. Porque antes de eso, pues las grandes obras eran en verso. Es la primera gran obra en prosa. No es exactamente el primero en voltear hacia atrás. Había otros autores que hablaron de lo que llamaríamos nosotros historia, pero nadie había dedicado una obra con esa extensión y ese interés. El asunto de la obra de los 9 libros de historia de Heródoto es la guerra entre los bárbaros o los persas y los griegos, ¿no? Sí, que bárbaro para los griegos no quería decir lo que hoy para nosotros bárbaros, ¿no? Bueno, los extranjeros. Los extranjeros. Ahora, ahí hay algo muy, muy padre que ya marca también mucho lo que va a ser la literatura y el pensamiento occidental, que es este interés de Heródoto o Heródoto, porque en las viejas ediciones no se le ponía acento, desde hace unos años ya es Heródoto. El interés que pone Heródoto en señalar las grandes realizaciones, las grandes hazañas, no solo de los griegos, no solo de los suyos, sino también de los extranjeros. Es decir, él no quiere que se olviden las grandes hazañas de los extranjeros. Eso ya es muy sintomático, ¿no? Y es objetividad, ¿no? De un intento de objetividad. Sí, aunque es los otros, todavía muy tibio realmente, porque es sumamente crédulo Heródoto, se cree lo que sea, y él se desvía. Es muy interesante leer su libro porque todo está lleno de esas grandes hazañas, esas grandes realizaciones, lo que le parece curioso, exótico, singular, que vale la pena contarlo, pues porque tiene chiste por sí mismo, él va a ir ahí, aunque se desvíe de su tema. Es realmente un autor que parece que está como perdido, tiene que regresar a su tema, siempre está divagando. Pero por siempre eso es como está divagando. Enciclopédico y probablemente por eso nos sigue fascinando, que es increíble que un autor tan antiguo siga siendo
fascinante, curioso, interesante y que sus anécdotas sigan a veces mucho más presentes en nosotros que a veces las de Tucídides. Claro, pero es que es justamente como un gran libro se ha comparado con el libro Guinness de los récords. Es una especie de libro Guinness de la antigüedad. Porque él te va a decir, incluso hay una de las cosas que él dice que está en el libro Guinness de los récords, que es, si no me equivoco, cuánto ha durado el sitio militar más largo, ¿no? Es decir, él te va a decir esas cosas, qué ha sido lo más raro, lo más... se desvía siempre para contar algo interesante. Por ejemplo, te dice que por qué los egipcios, si las mujeres eran guapas, se tardaban mucho en mandarlas a que las embalsamaran. O por qué las mujeres, o más bien que en Egipto las mujeres hacían pipí paradas y los hombres sentados. Yo no sé si sea cierto o no, pero él cuenta todas esas cosas y es muy entretenido. Sí. Y dice cosas muy que hoy creemos que son totalmente verídicas y muy interesantes, como por ejemplo, cómo enterraban a los escitas, ¿no? Y lo hemos visto como en las tumbas escitas que los arqueólogos, y que es muy puntilloso con eso. Pero dice, como dices tú, se creía todo, y entonces, por ejemplo, dice cosas tan absurdas como que el Danubio corre paralelo al Nilo, ¿no? Entonces, digo, cosas así que nada más le oía. Saber eso estaba difícil. Y que, pues, digo, para ver la imagen física que tenía del mundo. Ahora, realmente podemos pensar que él, a diferencia de Tucídides, él vivía de contar sus cuentos, sus historias. Sí. Entonces, que hablaba a niños, hablaba a filósofos, hablaba al... Se dice que probablemente en Atenas incluso llegó a cobrar por contar sus historias, por leer en voz alta su libro, ¿no? En cambio, Tucídides, ¿no? No, Tucídides es un ni caso... siquiera editó en su vida. Totalmente distinto en el sentido en el que él nunca se va a desviar de las cosas. Y él, al igual que Heródoto, declara sus intenciones en las primeras páginas de su historia de la guerra del Peloponeso. Y él tiene otra meta. Heródoto va a contar las cosas interesantes, las grandes hazañas, así lo dice, lo que en griego sería el erga o mega erga, las grandes realizaciones. En cambio, Tucídides, él dice, yo voy a contar algo y esto va a ser la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. La voy a contar porque ha sido el hecho de armas más grande de toda la historia y voy a decir por qué me parece que es el hecho de armas. Y es muy, muy racional, no es solamente lo que escucha aquí y allá, realmente elabora una teoría, puede decirse, de la historia. Él sí tiene un afán de objetividad tremendo. Y no se contradicen, mucho más consciente, mucho más consciente. Y además está hablando de algo donde él participó, tiene todas las razones para no ser objetivo. El corresponsal. Para hablar apasionadamente del tema y no lo hace. Si lo comparas la guerra de Tucídides con cualquier memoria de general revolucionario, vas a darte cuenta de la infinita diferencia. Claro. Un general revolucionario te va a hablar de sí mismo, va a justificarse a sí mismo, etc. Tucídides prácticamente nunca se menciona a sí mismo. Tiene un par de menciones por ahí acerca de lo que le pasó, porque lo exiliaron, no llegó a tiempo a rescatar. Él fue general Atenas, no solamente participó, tuvo un puesto muy destacado, pero eso no está en su libro. La ambición de él es pasar ahora sí que pasar hacia el futuro. Él dice, voy a escribir un libro no para entretener, en obvia alusión a Heródoto, que realmente era un libro para entretener y nos sigue entreteniendo. Pero por eso son complementarios. Sino para que dure. Claro. Para que permanezca, para que perdure en el tiempo. Él sí tiene la misión de ser un gran clásico. Sí, ahora en eso es curioso que Tucídides, lo cual parecería una contradicción, lo vivió, como dices tú, fue mucho más objetivo, pero sin embargo su propósito es que veamos la historia como si nosotros hubiéramos estado ahí. Sí. Y en cambio, Heródoto, que es mucho más anecdótico y todo, nos cuenta un poco para que nos queden las historias y las anécdotas, y a veces muchas de las cosas que nos refiere, que son simpatiquísimas o muy agradables y todo, ni siquiera nos dice de quién son, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla y nos dice, y él reflexiona que si el adulterio, ¿no?, es lo que origina las historias, ¿qué tantas historias se originan por él? Entonces nos cuenta de un faraón, que pues nunca hemos sabido qué faraón es, ¿no? Y de que un faraón... Sí, del pecado, pero no el pecado. Exactamente, que le pregunta a los dioses si su mujer le es fiel o no. Y entonces los dioses le dicen, el oráculo le dice que tome la orina de su mujer, porque la orina de su mujer, él se queda ciego, y entonces le dicen los dioses, solamente volverás a ver con la orina de una mujer que le sea fiel a su marido. Entonces toma la orina de su mujer y pues no vuelve a ver, y toma la orina
de todas las mujeres. Y cornudo. Ándale. No, y recorre como 300 mujeres y se pone la orina y no ve hasta que encuentra una. Hasta que empieza a desconfiar de los dioses. Sí, pero divorcia, tenía se casa 12 con ella. años, ¿no? Pero esas anécdotas que no Sí, tienen pero- contexto. Exacto, no tiene nada que ver con las guerras médicas Nada, entre nada, los persas. ni Pero él explica ya nada se desvió históricamente. porque vale la pena contarlo. Claro. Entonces él se sacrifica todo su objetivo para ir a contar algo que vale la pena contar. Tucídides jamás haría eso. Sí, sí. Jamás. ¿no? Qué bonita Jacques pareja. Lacarrière, las historias de Heródoto se consiguen, por supuesto, la edición de Sí, la UNAM. y en Porrúa, Y en Porrúa, en pero sepan la edición de la cuántos, ¿eh? UNAM es fantástica y viene en bilingüe y todo, con mucho análisis. Pero hay muchos que incluso se han dedicado a hacer antologías de Sí, las anécdotas sí, más sí. simpáticas, ¿no? Jacques Lacarrière, este gran escritor, tiene un libro que se llama El asombroso mundo de Heródoto y que está en el Fondo de Cultura. Y es una antología Es una de antología los mejores de anécdotas momentos, sí. simpáticas, ¿no? Mañana vayan Es que el corriendo. de Heródoto, tú puedes agarrarlo cualquiera de los 9 libros, lo abres de pronto y él empieza a leer, no importa que traigas una historia atrás o no, vas a entretenerte con lo que salga en las páginas rápidamente. Bueno, ok, nuestra dichosa palabra del día de hoy. Adjetivo que se aplica a algunos defectos, como la ignorancia, para indicar que se padece en un grado extremo y que procede de negligencia. Tendido sobre el dorso. Para los que sepan esta palabra que a veces se acompaña de otra, Pablo. Tenemos esta novela policíaca sobre Al Qaeda. La Pantera de Nelson DeMille es una cortesía de Editorial Océano y viene con muy buenas recomendaciones. De personas que no quiero, porque no las conozco. Allá por el Palacio de los Deportes está la Universidad de la Educación Física. Para ellos, esta historia de la educación física de Ricardo Chávez López en Editorial Trillas. Y a mí me da mucho gusto presentar este libro, Humano demasiado humano. No sé si les recordará algo a Nietzsche este título, pero bueno, es una iniciativa de una asociación que se llama Ser Humano, que pueden ustedes consultar en www.serhumano.org.mx, que lo que es una manera de recaudar también fondos para esta asociación a propósito de los 30 años del primer caso de SIDA en México. Entonces, Alonso Arreola, el músico, se le ocurrió hacer esta iniciativa con esta asociación y lo que hizo fue reunir a 10 músicos, 10 escritores y 10 pinturas de los niños y niñas que viven justamente en esta asociación. El prólogo es de Lidia Cacho, está toda la obra coordinada por Alonso Arreola, como decía. Los textos, pues hay desde Alejandro Sanz, de Fernando Rivera Calderón, Mardonio Carballo, Nicolás Alvarado, una tal Laura García. La música está con Carla Morrison, mira, una homónima. Enjambre, Hello Seahorses, en fin, es muy bueno. Trae su disco, por supuesto, para escuchar la música. Y bueno, si quieren pedir este libro, este donativo que se hace a esta asociación, pueden consultar esa página para saber de qué trata. Y las pinturas son de los niños, digo, que se están alojando en esta asociación. Así que muy recomendable, un experimento muy padre. Aquí en esta época primaveral regresaremos a florecer en una última sección. Bonito. Chaque